pies en la tierra y la cabeza en el cielo, hoy te encuentro cantando, quitándonos el velo. Aquí comienza Con los pies en la tierra, espiritualidad en el día a día, con la conducción de Gabriel Chichone y Sandra Galarza, y la participación especial de Daniel Ferminades. Hormiguitas en hilera, perros fieles cariñosos, gatos felinos y fieras, gardenias y margaritas, pinos, ciedras y nogales, naranjos, frutas bonitas, que alejan todos los males. Solo eso es la vida, solo eso el encuentro, solo eso es el todo. Como es afuera es adentro, solo eso es la vida, solo eso el encuentro, solo eso es el todo. Como es afuera es adentro, ay, 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 ay. Mariposas amarillas, hormiguitas en hilera, perros fieles cariñosos, gatos felinos y fieras. Solo eso es la vida, solo eso el encuentro, solo eso es el todo. Como es afuera es adentro, solo eso es la vida, solo eso el encuentro, solo eso es el todo. Como es afuera es adentro, ay, 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 ay. gardenias y margaritas, pinos, ciedras y nogales, naranjos, frutas bonitas, Que alejan todos los males. Solo eso es la vida, solo eso el encuentro, solo eso es el todo. Como es afuera es adentro, solo eso es la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más, la última de Con los pies en la tierra, acá en Radio Conexión Abierta. Saludo a Bauti en la operación técnica, que es un genio y que me tiene una paciencia especial. Cortaron un puente de acceso acá a la capital y la verdad que se me complicó llegar, pero bueno, acá estamos presentes para hacer el programa. Los invito, como siempre, a seguir en las redes sociales a Impulso de una Nueva Vida. Lo buscan como @Impulso de una Nueva Vida y ahí podrán ver toda la actividad de esta institución sin fines de lucro y las entrevistas, los programas en los que fue participando Daniel Ferminades a lo largo de los años. Daniel Ferminades, que hoy, en un ratito, va a estar acá con nosotros. Y bueno, como decía al principio, ya lo dije el programa anterior, hoy es el último programa de Con los pies en la tierra, así que quiero agradecer a Impulso de una Nueva Vida, a su presidente, Norma, a Daniel, por supuesto, a Blanca, a mi compañera de Con los pies en la tierra, Sandra, y a todos los que fueron colaborando en estos 13 programas, en especial a Dani Marcianesi y también a Nancy Garraza, a quien les mando un beso. También quiero agradecer especialmente a Andrea Mayorá, que se animó a hablar de autismo y a compartir su experiencia de vida junto a su hijo Vicente en los primeros programas. Calculo que recordarán, si quieren búsquenlo, porque la verdad que fue muy, muy linda la entrevista con Andrea. Y a todos los invitados en general que se sumaron a este programa. También, obviamente, quiero agradecer a Conexión Abierta, a Daniela Ferrín, que siempre fue muy, muy amable con nosotros, la coordinadora general de esta radio, que es realmente una profesional excelente y una gran persona. Lo digo hoy, que es el último día, no lo digo antes, al principio, como para quedar bien.
Me voy súper agradecido con ella y con todos acá en la radio, pero puntualmente con Daniela. Pero bueno, seguimos en contacto, no acá Con los pies en la tierra, pero podemos seguir viéndonos y escuchándonos en Aprendamos Juntos. Por ejemplo, el próximo martes a las 20 horas por las redes de Impulso de una Nueva Vida, donde continuaremos entrevistando a Daniel Ferminades. Bauti, te pido el separador. Estamos trabajando para una nueva vida. ¿Nos acompañás? Impulso de una Nueva Vida es una entidad civil de bien público que desde 2012 tiene como objetivo principal la difusión del mensaje de Daniel Ferminades. Para conocer más, ingresá en www.impulsodeunanuevavida.org o buscanos en las redes como @Impulso de una Nueva Vida. Y a algunos colaboradores de Impulso de una Nueva Vida les envié en estos días una pregunta a la que muy amablemente respondieron, y ahora en un video vamos a ver sus respuestas, que esto es como la introducción al tema que vamos a abordar hoy junto a Daniel Ferminades. Lo que les pregunté ¿es lo mismo colaborar que llevar un servicio? También les pregunté, en tu actividad o en tu labor diaria o en tu profesión, en el día a día, ¿en qué situaciones sentís que lo que haces pasa la barrera de la mera colaboración o el deber cumplido y se transforma en un servicio? Escuchamos las respuestas. Hola, mi nombre es Alejandro Vargas y lo que puedo decir es que desde mi labor diaria como fisioterapeuta me enfrento continuamente a estar asistiendo a personas en sus propios procesos de recuperación o de estar atravesando un proceso doloroso. El servicio yo lo vivo desde el lugar del que me predispongo a ayudar al otro. Lo hago desde una visión más amorosa y con todas las herramientas tal vez científicas en mi caso de la profesión que llevo adelante, pero el servicio sin amor es solo una acción mecánica más, sin sentido. Tanto en la colaboración como en el servicio entiendo que debe estar el amor presente, solo que puedo decir que tal vez desde mi lugar entiendo que la diferencia está en que la colaboración va a ser algo que va a ocurrir en tanto la otra persona esté haciendo su parte. Y el servicio es más la predisposición a poder realizar esa colaboración. El servicio se hace todo el tiempo y aun cuando las personas no estén deseando o no estén solicitando ese servicio, el servicio está ahí, latente. Y la colaboración lo entiendo como algo tal vez más activo y en lo que dependemos del otro para que las cosas se den como las tenemos planificadas. Tal vez en la profesión en la que me dedico yo, la colaboración es un requisito súper importante, porque todo aquel que quiera atravesar un proceso debe estar dispuesto a recibir ayuda y a poner de su parte, y eso es lo que lo transforma en un acto colaborativo. Y el servicio es más lo que hace uno desde un lugar, es más unidireccional. La colaboración es más bidireccional, si se quiere. Y en esta situación más unidireccional, el servicio es aquello que todo aquello que uno entiende que tiene que dar, que tiene que poner, que lo ha rescatado desde la experiencia propia, y aun cuando no fuera de la experiencia propia y es de solo la enseñanza que uno haya podido recibir, haciéndolo parte de una experiencia. El servicio pasa a ser una colaboración cuando pudimos conectar y cuando pudimos actuar en conjunto. Hola, mi nombre es Melissa, yo soy instrumentadora quirúrgica y trabajo en el hospital pediátrico de mi provincia.
Bueno, yo siento que mi trabajo se vuelve un verdadero servicio cuando voy más allá de lo que se espera de mí en mi trabajo, de lo que me corresponde hacer y de lo meramente técnico. Muchas veces escuchamos a las mamás, a las abuelas, a las tutoras de los niños que, bueno, tienen realmente muchos problemas que uno por ahí ni se imagina. Cuando uno calma a un niño que está con mucho miedo porque cree que lo vamos a pinchar o hacer algo que les duela, que en nuestro servicio por suerte no es así. Cuando los ayudamos a los papás a hacer trámites que ellos no saben cómo hacer, incluso hemos llegado a llamar fuera del hospital para averiguarles cosas en las obras sociales o en donde ellos necesiten. Y bueno, creo que eso, digamos, sostenido en el tiempo y con un compromiso se vuelve un servicio desinteresado, simplemente por ayudar. La diferencia entre hacer un servicio y colaborar. Se me viene, colaborar es con laborar, hacer una labor. Colaborar es participar en el proyecto de otro, quizá relacionado con servicio, porque un servicio es algo que uno hace totalmente consciente de lo que es, asumiendo la responsabilidad, y colaborar sería quien ayude a alguien que preste un servicio, colabora, ¿será eso? Se me viene de la palabra colaborador. A mí me ha resonado mucho los autores del libro Despertar, Hijo de la Luz, son dos colaboradores, porque por ahí colaborador lo subestimamos con respecto a servidor, como que es más importante uno que otro, ¿no? Y ese libro lo escribieron dos que se nombran colaboradores y son dos grandes colaboradores de la gran obra. Me doy cuenta de que estoy en servicio y no solo en colaboración, de una manera como bastante tangible en mi cuerpo. En general trato de poner mucho amor a mi tarea como profesional y en la vida cotidiana trato de ser ordenada, responsable, dedicada, y eso me da como una tranquilidad o una paz de haber hecho la paz que te da el orden. Pero me doy cuenta de que es servicio cuando siento como una alegría muy profunda en el corazón que se expande, es como un calorcito que se expande en el pecho y que me hace acallar la mente. Siento como que el yo o el protagonista, digamos, desaparece por un rato y me siento como parte de algo más grande, expansivo, que es una sensación que me sorprende sin que la busque. Tal vez sí la busco poniendo conciencia o amor a la tarea que voy haciendo, ¿no? Pero no siempre puedo decir que siento esa sensación como de una dicha muy profunda que me llena de gratitud de haber puesto como una semillita en algo que no sé bien qué es, pero que sé que está. Bueno, como decía antes, muchísimas gracias a Ale, a Meli, a Dai y a Carlos por haberse animado a participar y a colaborar con el programa de hoy. Y bueno, justamente me pregunto, ¿qué es un colaborador? Alguien que ayuda, alguien que aporta su tiempo, alguien que dedica esfuerzo para una tarea, para una causa. ¿Qué lo motiva? Puede ser la afinidad, simpatía o simplemente las ganas de ayudar, de contribuir en algo. Un colaborador puede preparar un estudio de radio, por ejemplo, para poder salir al aire, puede organizar un evento,
como lo suele ser una conferencia de Daniel Ferminades, para citar el ejemplo. Un colaborador puede difundir contenido, también el mensaje de Daniel Ferminades sería un ejemplo. Pero, ¿desde dónde es que actuamos cuando damos algo de nosotros? A veces se colabora sin una entrega interna, que sea profunda, se hace más desde el hacer, valga la redundancia, que desde el ser. ¿Y está mal eso? Yo creo que no. Pero igual me pregunto, ¿qué implica llevar un servicio? Y ahí me parece que estamos entrando en un terreno más profundo, ¿no? Un servicio es una ofrenda permanente, constante. No solo se trata de ayudar, sino de permitir expresarse al ser que somos, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, siempre que se exprese o lo que se haga sea en beneficio de todos. El servicio transforma tanto al que lo da como al que lo recibe. El servicio implica responsabilidad, humildad, entrega, no busca recompensa y se hace por amor. Requiere trabajo interior, coherencia, requiere ser ejemplo. Me parece que hablar de servicio es hablar de palabras mayores. Y para hablar de palabras mayores, qué mejor que convocar a Daniel Ferminades y preguntarle directamente a él. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Chicho, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenido una vez más a este programa Con los pies en la tierra y también acá a Radio Conexión Abierta. Gracias. Bueno, te preguntaba, o te quería preguntar, mejor dicho, bueno, sobre esto que más o menos estaba introduciendo. Muchas veces hablamos de colaborar, también hablamos de servir, y la pregunta sería, ¿cuál es la verdadera diferencia entre alguien que colabora y alguien que lleva un servicio? ¿Y cómo podemos reconocer desde dónde verdaderamente estamos actuando? Empiezo por lo último. Bueno. Para reconocer desde dónde estamos actuando, obviamente que uno se tiene que conocer a sí mismo y no engañarse, porque a veces vemos de nosotros lo que queremos ver y puede que entonces seamos sinceros, pero estamos viendo fragmentada nuestra realidad. Solo vemos lo que queremos ver. Generalmente vamos a estar viendo las cosas bonitas, las cosas lindas, y no lo desagradable, no lo feo, no lo que está pendiente, no lo que estamos haciendo a un lado constantemente para no asumirlo porque nos molesta. Y entonces estamos viendo una parte, ¿no? de esto. Si ese es el caso, va a ser difícil que se pueda llevar adelante con constancia, tanto el colaborar como de alguna manera también el servir, porque mientras queramos colaborar o servir, vamos a estar teniendo pendiente cosas que no resolvimos y no vamos a estar teniendo en claro de qué somos capaces y hasta dónde podemos llegar, porque no conocemos los límites, porque no estuvimos sondeando nuestro interior, porque no caminamos todo el terreno conocido hasta llegar a los límites, que sería donde comienza lo desconocido y donde de repente tiene que aparecer y surgir en el individuo la osadía, pero la osadía desde la inteligencia, ¿no? La osadía de animarse a caminar en un terreno desconocido sin saber o tener en claro muchas veces con qué me voy a encontrar, pero sí sé detrás de qué voy, y voy detrás de la búsqueda de un mayor conocimiento, porque el mayor conocimiento que puedo ir adquiriendo siempre es en esas zonas oscuras. ¿A qué me refiero con zonas oscuras? Ahí, en la oscuridad, en donde no vemos,
Hay muchas cosas que por no verlas las desconocemos. Entonces, si siempre caminamos por donde vemos, podremos aprender con mucha más profundidad, tal vez, o ver con más claridad lo que ya estamos conociendo y poder analizarlo, pero siempre va a quedar eso ahí fuera de nuestro alcance porque nos quedamos a caminar dentro del terreno conocido y nos estamos limitando. Entonces, para conocer más, poder servir más y poder ser un mejor colaborador, hay que ampliar también esos horizontes, ¿no? Es decir, ir más allá. Ir más allá es conocer cosas nuevas, estudiar, analizarlas, entenderlas, distinguirlas, saber valorarlas, y también no solo saber valorarlas desde la realidad y necesidad personal, sino también justamente saber valorarlas evaluando la necesidad y la realidad que están viviendo los demás, los que están junto a mí. Todo esto es muy importante y se conoce, se sabe y se puede ver en la medida que uno busca de conocerse a sí mismo y ver qué tan capacitado está hoy, qué capacitado estoy y cuánto más me puedo capacitar, ¿no? Cuánto más me puedo preparar. Y también en ese conocimiento y en esa búsqueda de conocimientos, ir ganando confianza, ir ganando seguridad, porque un maestro, como alguien realizado en esa búsqueda de conocimiento, al haberla encontrado y saber administrarla como un bien común, no está pensando desde sus egos, sacar provecho de estas cosas, está viendo cómo puede hacer para que estas cosas de valor sean apreciadas por los demás. Y para que puedan llegar a ser apreciadas por los demás, también los tiene que ayudar a que sepan valorar lo que tienen y salgan adelante con eso, ¿no? Es decir, es el combustible que tienen, es el vehículo que tienen, que a lo mejor viven soñando con tener más combustibles, con tener un mejor vehículo, último modelo y más potente, mejorado, optimizado, pero eso no deja de ser un sueño, sino que la realidad es tal vez que no está en toda su potencia y que no tiene toda la capacidad que he visto que otros tienen y pueden alcanzar. Conocer todo esto marca la diferencia en la vida de cada individuo, que sea que lo puede preparar o disponerse a ser colaborador, o lo pueden preparar y disponerse a ser un servidor. Entonces, parece lo mismo, pero un colaborador está más asociado a alguien que de alguna manera se ofrece a servir, si se quiere, a colaborar con lo que se está haciendo, con lo que surja, que hay que hacer, y que de alguna manera se presenta como alguien que se pone a disposición de la necesidad que surja y cuenten con él cuando lo necesiten. Pero un servidor es alguien que se consagró a eso y dice: yo estoy dispuesto a servir cuando lo necesiten, cuenten conmigo, pero va a estar más comprometido con ese conocimiento tal vez que un colaborador, que el colaborador va a estar evaluando, poniendo sobre balanza las cosas personales que tiene que hacer, lo que tiene pendiente, lo que tiene en deuda, a la vez que también tiene que estar evaluando lo que llega como información del servicio que se requiere, hay que llevar adelante, que quiere contar con él como colaborador, como se ofreció. Y entonces ahí ve, no, lo que pasa es que ya me surgió otra cosa, que tengo que resolverla para poder ayudar, es decir, tal vez tenga más limitaciones. En cualquier caso, el estatus, por decir así, de colaborador o de servidor, depende del individuo, no es algo que a lo mejor quien lidera la empresa, el trabajo, la misión, el servicio, pueda de alguna manera poner y ubicar a ese individuo como colaborador o servidor y ponerlo en ese lugar. Ganarse esos lugares depende de la preparación y del entendimiento de uno. Es complejo, nunca el tiempo nos dará, pero
Si puede ser que tenga a lo mejor conocimiento, que tenga conciencia, que tenga vida vivida, ¿no? Camino transitado con atención y haber aprendido muchas cosas, pero no se sienta con la intención o con la disposición de querer comprometerse en un servicio. Es decir, son distintas las realidades que cada individuo tiene que vivir ante estas posibilidades, estas alternativas, ¿no? De colaborar, de servir. Si yo les pongo, imagínense, la mirada desde el cielo y la necesidad que el cielo tiene, o los seres que habitan el cielo, de servir a ese plan de Dios, ¿no? Lo conocen y les sirven, como reza la gran invocación. Ellos están comprometidos con eso y son servidores, servidores a tiempo completo. Viven por eso y para eso. Viven en una realidad distinta, no están viviendo en un lugar en donde, como aquí en la Tierra, necesitamos pagar nuestros impuestos, necesitamos estar al día con realidades de consumos y soñando tener más, y si tenemos más tener que mantener. No están con todo ese problema, entonces, lógico, al tener conciencia y vivir por la conciencia que tienen en el lugar en el que viven, un lugar de paz, un lugar de armonía, la casa del Padre, no están pendientes de eso y se pueden abocar a tiempo completo al servicio. Aquí en la Tierra ese extremo es difícil alcanzarlo a través de la forma material, porque así sea que alguien que viene del cielo quiere servir como en el cielo sirve y está comprometido, al venir aquí a la Tierra toma una forma física. Al tomar una forma física requiere una mantención, una atención, un cuidado, no solamente de su forma física, su cuerpo, su alma, si se quiere, un poco más completa la visión o íntegra de la vida de uno, sino también el entorno que tiene, de la familia, laboral, social, que tiene que atender muchas cosas. Pero quien viene del cielo o aún no viniendo del cielo, sino desde el cielo observa lo que hay que hacer, y ve a personas que se comprometen, y como tantas personas en sus rezos, en sus oraciones, súplicas o de alguna manera confianza ganada hacia el cielo, se ofrecen a servir, ¿no? Cuenta conmigo, Padre, para lo que necesites, aquí estoy a tu disposición. Están observando la realidad de esa persona, no solo la promesa de palabras, sino sus posibilidades. Entonces, saben que cada individuo, como nosotros sabemos, pero a veces no terminamos de entender bien qué significa, cada individuo tiene libre albedrío. Entonces, un maestro no puede obligar a nadie a hacer lo que el maestro sabe es mejor hacer, porque para eso hay que capacitarse. Cuando uno se capacita como individuo, como alumno, como voluntario, para servir o colaborar, cuando uno se capacita, va entendiendo al ir capacitándose a valorar el valor que tiene lo que uno va aprendiendo, y es una realidad que vive junto a los demás con los que convive, entonces lo puede entender, no hace falta decirle qué hacer, va a entender qué hacer. Entonces lo que hace el cielo es confiarle lo que puede ver, que es más allá de los límites que tiene el individuo, el colaborador o el servidor, lo que sería necesario. Y ahí está en manos de tanto el colaborador como el servidor el hacer, de qué manera y con qué compromiso tomar ese hacer, ¿no? Pero cuando el cielo viene a la tierra, cuando un ser de luz encarna y tiene tareas que llevar adelante, que no puede hacer solo, tienen claro lo que hay que hacer, pero es una gran obra toda esta que se está llevando adelante y solo no puede, en lo físico, no deja de hacer lo suyo, y lo suyo va mucho más allá de muchas imaginaciones, pero en lo material y en lo concreto necesita llevarse esa palabra o ese mensaje a todos lados, y para llevarlo a cada uno de los lugares que hay que llegar se necesita de emisarios, de mensajeros. Y el cielo los entiende como colaboradores.
¿Por qué comienza a hacer ese entendimiento como un colaborador? Porque el cielo no tiene empleados, no toma a personas a las que le dice, bueno, yo te voy a contratar para hacer esto, ¿estás dispuesto? Te basta y te alcanza lo que te puedo ofrecer a cambio de ese servicio. No está esto, ¿no? Entonces son más colaboradores en cuanto a que le confía al cielo lo que hay que hacer y ellos ven cómo lo hacen y cómo lo entienden, con la capacidad que tenga cada uno para ver y entender que en muchos casos, a ver, para poner en contexto eso que estoy dándole forma, ¿no? Quien viene del cielo. Quien viene del cielo está más allá de las fronteras conocidas por las personas. Entonces, ve una realidad que las personas ignoran directamente. Y es una realidad para el que viene del cielo o vive en ese lugar que muchas veces las personas a través de la imaginación intentan darle forma, pero la forma que le dan es más una proyección de lo que podría llegar a ser, pero normalmente estamos imaginando cosas que terminan no siendo y no podemos servir bien en un terreno que desconocemos, ¿no? Entonces, si queremos servir a Dios, podemos hacerlo en el terreno conocido, con mis limitados conocimientos, estoy dispuesto a servir y no puedo dar más de lo que tengo. Y si busco de conocer más, tendré más para dar. Entonces, cuanto más quiero servir, más me comprometo con el aprendizaje y más entonces también me comprometo con el servicio, porque es lo que quiero, servir, de estar atento a ver dónde puedo compartir esto que valoro en mi alma, que pude adquirir como un conocimiento, ¿no? Entonces, cuando viene un maestro, cuando viene un ser de los cielos, sabe que necesita de colaboradores. Y esos colaboradores al principio intentan servir, pero a la medida que van ganando confianza, van ganando seguridad junto a aquel que viene del lugar de luz, que viene con conciencia, empiezan a confiar cada vez más y a entender cada vez más la magnitud de ese servicio, y entonces empiezan a dejar de ser tanto colaborador como de ponerse a disposición cuando está a su alcance, cuando le da el tiempo, cuando manejan sus tiempos de voluntad. Es decir, hay mucha gente que necesita y yo quiero ayudar, pero cuando yo tengo necesidad, tengo que hacer a un lado la gente que necesita para atender mi necesidad. Entonces, me quiero comprometer, pero también hay una realidad que muchas veces no tengo ordenada mi propia vida para poder servir comprometidamente, ¿no? Porque todavía prevalecen las necesidades egoicas, es decir, del individuo, del yo, las necesidades mías, cosa que un maestro va haciendo un lado cuando viene a la tierra, pero en los cielos está totalmente hecho a un lado esa realidad, ¿no? Él se realizó para servir, se entregó al servicio, nadie lo forzó, lo entendió en su conciencia. Cuando dejamos detrás nuestras propias necesidades es que podemos ver más clara la de los demás, y cuando atravesamos nuestras necesidades y podemos ver más claras las de los demás, conocemos lo que es la necesidad porque lo hemos pasado, entonces empezamos a sentir esa compasión por los demás. Pero todo esto que se va desprendiendo en parte del desarrollo interno y de poder ir entendiendo también del servicio que pueden estar ofreciendo o brindando aquellos que van más allá de mi límite de conocimiento, de entendimiento, me va ayudando a ir cambiando y modificando un poco esa condición interna de servidor o de colaborador. El cielo lo entiende como colaborador porque no tienen empleados, digo yo. No es que hay seres contratados de alguna manera o que se tomó un compromiso verbal de servir y se le puede exigir, porque tenemos libre albedrío. Acá todos somos servidores, pero al principio, cuando no tenemos todo el tiempo y la disposición de servir en el momento que se necesite, porque nos ocupa todavía un tiempo, nuestras propias necesidades, nuestra realidad, es que podemos servir a medias o colaborar cuando está a nuestro alcance. Pero bueno, depende de la conciencia de cada uno, vamos a ir
cambiando esta realidad de un colaborador que se pone a disposición y lo que puede hacer está limitado por sus propias limitaciones de conocimiento, de sabiduría, y un servidor que va adquiriendo más compromisos de búsqueda de conocimiento, tiene más para administrar, tiene más conocimiento para administrar aquello que está aprendiendo a valorar cada día más, y a la vez empezando a ver que esto que tiene valioso en sus manos o en su vida es algo necesario, indispensable y fundamental para otros. Entonces empieza a dejar de lado su propia necesidad por atender la de los demás. Es más importante, ¿no? Yo no quiero tener más conocimientos y más sabiduría. Quiero aprender a dar más y mejor lo que tengo a mi alcance. Entonces, al ir entendiendo las cosas así, es que se pone en servicio. Pero también en ese servicio de dar y de compromiso y de tener más contacto con la gente y su necesidad, va aprendiendo cosas que no hubiese podido aprender de otra manera, ¿no? No es lo mismo ver un documental en TV de la Madre Teresa de Calcuta y su abnegada entrega, ¿no?, a servir al necesitado, que estar en ese lugar, no digo a esas alturas de ese ser, pero desde nuestra individualidad estar sirviendo al que necesita, al que está cerca, al que está al lado. Y servir eso es tener que ordenar la propia vida. Bueno, cuando uno se va conociendo a sí mismo, va a ver que hay mucho desorden en la vida de uno. Y eso genera muchas veces confusión y distracción, y por supuesto también incapacidad o falta de capacidad, porque me aboco mucho a cuidar y a mimar al ego con sus caprichos y con sus limitaciones, ¿no? El ego se conforma, si se quiere, bastante fácil, solo hay que brindarle lo que exige. Pero estamos abocando tiempo, energía, y así el tiempo se va pasando, a atender la propia necesidad. Y mientras tanto el mundo alrededor, que puede estar haciendo lo mismo, vive también en su mundo, atendiendo su yo. Y así se pasa el tiempo y parten de este mundo sin siquiera conocerse a sí mismos, porque buscan de atender las necesidades del yo, pero no ver de dónde provienen esos impulsos que le buscan, que lo busca conducir para alcanzar, para poder llegar a obtener cosas que son de este mundo, que no tienen a veces tanto valor para lo espiritual. Bueno, no se los quiero hacer más largo, perdóname, ya lo redondeo. El conocerse a sí mismo, que se puede ver todo esto y tantas otras cosas que no vamos a hablar hoy, hará que se puedan ubicar bien en el lugar en el que pueden estar, ¿no? Y bueno, de esa manera también personalmente, no por lo que digo yo o esté escrito en algún lado, puedan conocer la diferencia de lo que es un colaborador y de lo que es un servidor. Entonces, el servidor es alguien más comprometido y es alguien, si se quiere decir, que está capacitado para servir, que está dispuesto a servir, por ende, de alguna manera se entregó a un servicio. El colaborador es alguien que quiere colaborar y hacer lo que esté a su alcance, muchas veces limitado y muchas veces fragmentado, fraccionado en tiempos que él quiere manejar, ¿no? En parte, algunas de las preguntas que tenía las fuiste respondiendo, pero, perdón si soy un poco redundante, pero te quería preguntar, ¿el verdadero servicio nace siempre desde el amor o también puede surgir desde el deber como un aprendizaje que con el tiempo se puede volver amoroso? Claro, porque para llegar a amar no es algo que solo tenemos que proponérnoslo, hay que conocer, hay que estar en esa realidad, ¿no? Entonces con el tiempo y el tiempo en servicio, uno se va volviendo necesariamente más amoroso. Pero por supuesto, de acuerdo a ese amor que conquistamos, a ese amor que entendemos, a ese que alcanzamos, también será lo que podamos ver. No existen los límites. Los límites son para, de alguna manera, trasvasar, trascender
¿no? Es decir, en las escrituras hablan de que el día que sucedió que Jesús partió de este mundo, se rasgaron los velos del templo. Bueno, se develó un misterio. Entonces hay muchos misterios por develar. Los misterios, es decir, un misterio es lo que está detrás del velo, ¿no? Yo no puedo ver porque veo el velo y no sé qué hay detrás. Bueno, esas serían como nuestros límites, nuestras barreras. ¿Queremos ver qué hay detrás? ¿O nos conformamos con lo que tenemos aquí? Bueno, si nos conformamos con lo que tenemos aquí, también de alguna manera no le damos potencialmente muchas alternativas al amor para expandirse, porque nos conformamos con lo que tenemos, tratamos de amar más lo que tenemos, pero siempre estará limitado o acotado a lo conocido. Si vemos y vamos más allá, se abre un campo, un mundo nuevo, una realidad que se agrega y se incorpora a esto, y me ayuda a darme cuenta que mis limitaciones eran las que le ponían, perdón la redundancia, pero que las que creaban o me daban a entender que existía una limitación para ese amor, pero eran mis limitaciones, no la limitación del amor. Cuando me dispuse a rasgar esos velos, a ver más allá, me sentí esa motivación y la seguí, respondí, es en donde me abro a un mundo nuevo, ¿no? Entonces, el amor crece, el amor se hace más puro, no solamente por esa acción, sino también por ir depurándolo dentro de lo personal. Yo puedo ser una persona que es amorosa en esta situación, que se le requiere serlo, pero también puedo llegar a ser una persona que reacciona iracundamente ante sucesos terrenos que pueden pasar. No sé, estoy apurado para llegar a algún lado y mientras conduzco y un auto delante se detuvo para saludar a alguien y ponerse a conversar y me dejó atrapado, y entonces me molesto y me pongo mal. Y bueno, esa es mi realidad, eso es algo que tengo que resolver, porque estoy conviviendo con un cierto desequilibrio interno. ¿Y qué es lo que quiero? Tener equilibrio. Si quiero tener equilibrio, me tengo que centrar y tener yo en claro las cosas. No pretender que el mundo se acomode y se ordene para yo tener equilibrio, porque estas cosas surgen, están fuera de mi alcance, ¿no? Mi libre albedrío me habla también de limitaciones que tengo que aceptar que son naturales, pero dentro de esas limitaciones puedo expandirme. Lo que conocemos no lo conocemos mayormente con mucha profundidad y claridad. Cuando buscamos de conocerlo mejor, de entender no solamente el valor que tienes, pensando que hay que analizarlo así simplemente, sino que parte de ese análisis es ver de dónde surge, hacia dónde va, cuál es el destino, cómo lo podría manejar de mejor manera, cómo se puede sacar un mayor provecho. Cuando buscamos de entender eso, nos vamos expandiendo y el amor va creciendo, porque vamos entendiendo y viendo que el amor está presente en todo, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir si estamos sirviendo desde el corazón o si el ego se mete en el medio sin que nos demos cuenta? O tal vez en palabras más coloquiales, ¿cómo podemos evitar que servir o el hecho de servir se nos suba a la cabeza? Bueno, ahí necesitaríamos 2 programas, unirlos para poder hablar de cómo darse cuenta o cómo evitarlo, ¿no? Pero vamos a tratar de ser sintéticos en esa expresión. El ego es una parte es una parte nuestra, no es algo malo, es parte de nuestra realidad. Cuando el espíritu se individualiza de ese universo y busca tener y encontrar su lugar en este universo como individuo, no haciendo lo que el creador le dicta, sino teniendo libertad para elegir, nos individualizamos. Cuando nos individualizamos, sale y surge el yo. Ahora soy yo. Y lo que yo quiero es esto. Entonces, convivimos con el yo, no es algo ajeno a nosotros, ¿no? Entonces, si queremos salir adelante buscando la espiritualidad, cuando empezamos a buscar esa espiritualidad, muchas veces el yo se disfraza de espiritual.
¿no? Entonces, hay una soberbia a veces que surge del individuo que cree tener una iluminación que le permite ponerse por encima de los demás, y el espíritu no tiene esa intención. El espíritu sabe que es parte de este todo, no es más que el resto, ¿no? Entonces, hay indicativos que nos van hablando de esto, pero hay que ver y vernos con sinceridad. Si nosotros estamos viendo, influenciados por el ego, vamos a ver y a interpretar lo que queremos de lo que estamos viendo. Cuando Jesús sanó a alguien y le devolvió la vista a un ciego de nacimiento, milagro. Pero ese milagro, que puede que todos lo hayan entendido como un milagro, tuvo distintas interpretaciones, porque unos decían, es indudable que es enviado del cielo, porque solo Dios puede hacer eso, y otros decían, no, debe ser hijo de Satanás, porque solo Satanás puede quitar lo que Satanás nos trae, porque la gente pensaba que la enfermedad y todo eso era algo que el demonio propiciaba para nosotros. Entonces, estaban viendo lo mismo y teniendo interpretaciones tan enfrentadas y tan distanciadas, ¿no? ¿Pero eso por qué? Porque no entendemos lo que estamos viendo. ¿Y desde dónde buscamos de entender? Desde nuestras limitaciones, desde nuestras posturas. Si somos sinceros con nosotros mismos, vamos a poder distinguir cuando el ego nos toma, ¿no? Siempre tomen en cuenta algo para que esa confusión no los desvíe del camino. Es decir, si a lo mejor si el ego me quiere llevar a un terreno que no es al que en realidad quiero llegar, siempre tomen en cuenta que si queremos servir, lo importante es servir al otro a alcanzar sus objetivos. No que me sirva a mí de alguna manera. Y el otro nunca va a alcanzar sus objetivos si yo quiero que él haga las cosas como yo considero que es mejor hacerlas. Él tiene que encontrar su forma de salir adelante desde donde se encuentra parado en su vida, no haciendo lo que yo digo que hay que hacer, ¿no? Esto analícenlo, porque cuando aparece el ego nos lleva a querer, como les he dicho tantas veces, ponernos por delante del que queremos ayudar, en lugar de ponernos detrás. Si queremos ayudar a alguien, hay que estar detrás de ese alguien, permitirle, darle, reconocer que tiene libertad para transitar su camino como lo entiende, es mejor, y yo desde detrás poder ver esa evolución o ese avance suyo en la vida y estar siempre ahí dispuesto a servirle, atendiendo o acercándole lo que necesita en ese camino que está transitando. Si me pongo delante, no lo veo. Y sí, de alguna manera, esa actitud hace y posibilita que me vea a mí. Entonces, muchos se paran en ese lugar. Ahí hay soberbia, ahí hay ego, ahí hay yo. Un yo muy, muy potente, ¿no? Que quiere ser visto, que quiere ser considerado. Una cosa es servir reconociendo y entendiendo la necesidad del otro, y otra cosa es servir porque me siento bien haciéndolo. Hay mucha gente así. Y cuando uno sirve solo cuando se siente bien haciéndolo, sirve a medias, porque solo voy a servir cuando me siento bien. Si no me siento bien, no tengo ganas de servir. Este no es el momento, lo dejo para otro tiempo, y no estoy considerando al otro, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, hay parámetros que uno puede ir descubriendo, existen, o ir tomándolos en cuenta para ver esa evolución. Pero bueno, en definitiva, sintetizando, el ego se disfraza de espiritualidad, con mucha facilidad hace eso, y se disfraza y nos confunde. ¿Por qué nos confunde? A ver, no entiendan, nos confunde como que tiene la intención de confundirnos. Tal vez es su intención de confundirnos, pero ¿por qué nos confunde? Nos confunde porque no conocemos la espiritualidad verdadera. Entonces, cuando la vemos proveniente del ego, nos puede parecer espiritualidad. Nunca habíamos visto algo así, ¿no? Yo nunca había pensado en el otro, y hoy tuve un pensamiento en el otro. Entonces, ¿me estoy volviendo espiritual? Bueno, es decir, estar viendo que a veces es algo incipiente y no se ve y se distingue con claridad.
bueno, no nos dará el tiempo, pero hay muchas cosas que ver y analizar y estudiar con detenimiento. Nadie se vuelve espiritual escuchando espacios como puede ser uno en donde se hable del tema. Uno es espiritual cuando se compromete a vivir desde el espíritu, la vida que tiene, tratando de, mientras crece, servir. Claro. Entonces, ir llevando en equilibrio esa realidad. Los extremos no son buenos, ¿no? Bueno, sí, Daniel, perdón, pero había que redondear. Gracias por hacer el esfuerzo de cerrar. Obviamente nunca alcanzan los tiempos, pero bueno, hacemos lo que podemos dentro de los límites o de los espacios que tenemos al alcance. Muchísimas gracias, Daniel. No voy a leer la cantidad de mensajes y saludos que llegaron, pero sí agradecer a toda la gente que se comunicó y que nos acompañó. Y a vos, Daniel, una vez más, agradecerte por compartir este espacio con todos nosotros, con toda la gente que te sigue y que te acompaña y que quiere escuchar y aprender de lo que nos transmitís. Así que te despido hasta la próxima, que será no acá en Con los Pies en la Tierra, pero sí en los distintos programas de Impulso de una Nueva Vida. En concreto, próximamente el martes que viene a las 20 horas en Aprendamos Juntos, nos volveremos a encontrar con toda la gente que quiere escucharte, verte y tratar de aprender y de llevar a la práctica lo que nos contás. Así que gracias, Daniel, y gracias a todos por habernos acompañado. Nos despedimos. Esto fue Con los Pies en la Tierra. Muchísimas gracias a todos. Chao. Gracias. Listen as the crowd